a comentar sobre la inercia o momento de inercia rotacional. Bueno, para introducir esta nueva cantidad física, que está ligada o que está íntimamente relacionada con el hecho de que un objeto, se encuentre en rotación, consideremos ahora lo siguiente. En el plano XY, como es habitual, vamos a asumir la presencia de algún número limitado de partículas puntuales, todas ellas ubicadas a través de un vector de posición, de ese vector que habíamos ya definido hace un tiempo. Aquí, perdón, sería de esta manera. Se me ocurre, por ejemplo, ponerlo un poco más alejado vamos a pensar, ahora tenemos otra partícula por acá, más cerca incluso del centro. Y alguna otra partícula, vamos a ponerla, vamos a ubicarla en este punto. Entonces, cada uno de estos vectores aquí mostrados están ubicando a distintas partículas y cada una de ellas puede tener, por ejemplo, una masa propia y distinta al resto. Tenemos la masa 1. Por acá abajo vamos a denotar a la masa 3. Y aquí tenemos, por ejemplo, la masa 2. Con el vector de posición. Y finalmente la masa 4. Con su respectivo vector de posición. Bueno, vamos a considerar además que todas estas partículas van a estar rotando. De hecho, pues al final del día es de lo que nos está interesando analizar en esas últimas clases. Entonces, este conjunto de 4 partículas se va a poner a rotar alrededor del eje Z, el cual se muestra justamente en el origen de este sistema de coordenadas. Entonces voy a representar esa rotación con ayuda de esta flecha en color amarillo y consideraremos que la velocidad angular omega es la misma para todas estas partículas. Todas están rotando con la misma velocidad angular. Bueno, vamos entonces aquí a hacer el comentario que les he indicado. Entonces consideremos un conjunto de 4 partículas puntuales cuatro partículas puntuales ubicadas, cada una de ellas a una distancia RI, el eje Z. A ver, aquí hubo un desfase. Aquí estamos. Ok, entonces estamos considerando lo siguiente. El eje Z.
Bien, entonces el eje Z estaría ubicado justo en este punto, en el origen. En ese punto está nuestro eje Z. Bueno, ¿qué más? Como comentamos, la velocidad con la que estas partículas van a moverse, el sistema de 4 partículas se pone en rotación alrededor del eje Z con la misma velocidad angular, omega. ¿Ok? ¿Esto para qué? Esto, ¿qué va a permitir garantizar? Bueno, esto garantiza que la distancia relativa entre las partículas sea constante. O incluso vamos a decirlo así más concretamente, no cambie. Bien, entonces, a ver, cuando estas partículas están rotando, el decir o el pedir, como es en esta situación, que la velocidad angular sea la misma para todas ellas, permite asumir que la distancia que hay, por ejemplo, entre la partícula 1 y la partícula 4 se mantenga en toda la rotación. Lo mismo con la distancia que hay entre la partícula 1 y la 2, con la, por ejemplo, acá abajo, con la 3 y la 4. Entonces, esta distribución, así como están estas masas, lo único que nos va a preocupar es la rotación que tenga alrededor del eje Z. No si la partícula 4 se pega un poco a la partícula 1, si la 1 rebasa la 2 o la 3 se atrasa y termina unida a la 2, a la masa 2. No, eso no nos va a preocupar. Por eso es importante, como se menciona aquí, que la velocidad angular sea la misma para todas ellas. Si la masa M1 avanza en un segundo, por decir algo, 30 o 3 radianes, la partícula 4, la 2 y la 3 avanzan esa misma cantidad en ese mismo tiempo. Bien, entonces, no nos vamos a ocupar, repito, de la distancia relativa entre ellas, no va a cambiar, solo va a interesarnos el movimiento rotacional alrededor del eje Z. Bueno, teniendo esto en cuenta, considerando este movimiento, vamos a tener la siguiente cantidad. La energía, la energía cinética para este conjunto, para esta distribución de masa es, bueno, nos preguntamos ahora, ¿cuál es la energía cinética asociada a este movimiento que se está aquí mostrando? Bueno, de lo que nosotros conocemos, sabemos que la energía cinética para este conjunto de partículas se puede expresar de este modo. A ver, lo voy a escribir así. La energía cinética de esta distribución será entonces la energía cinética de la partícula 1 más la energía cinética de la partícula 2. Así seguimos hasta llegar a la partícula 4. La energía cinética de la partícula 4. Y si esto lo expresamos de una forma más explícita, ¿qué forma tiene energía cinética? ¿Recuerdan cómo se calcula? ¿No era lo de la energía cinética es la energía gravitacional y la energía potencial? No.
No, eso es, Ah, estás pensando tal vez en energía mecánica. sí. Pero para una partícula, por ejemplo, para la masa 1, ¿cuál es la ecuación para determinar su energía cinética? Es un medio de la masa de la partícula 1 por la velocidad v1 con la que se esté moviendo. Ahora, ¿qué velocidad es esta v1? Aquí, ¿cómo la podemos indicar? Pues recordemos de algunas clases pasadas que cuando un objeto se está moviendo en una trayectoria circular, creo que por acá lo teníamos, aquí está, va a experimentar una velocidad que es tangencial a la trayectoria. Vectorialmente, aquí lo tenemos, es un vector que siempre es tangente a la trayectoria circular. Entonces, esa velocidad que ahí nos está apareciendo, bueno, hablando de cada partícula, va a estar siempre apuntando de forma tangencial a la trayectoria. Por esa razón, también eso explica el que si esta, pensemos que estas líneas que aquí aparecen son cuerdas, o como el ejemplo del péndulo cónico que vimos ayer, si la cuerda se rompe, las partículas salen en línea recta, justamente porque tienen una velocidad tangencial a la trayectoria. Entonces aquí tenemos para cada partícula una velocidad tangencial. Bueno, esta ecuación evidentemente se complementa o se le añade pues hasta la masa número 4. Tenemos ahí un medio de la masa de la partícula 4 por la velocidad con la que se esté moviendo. Bueno, esto aquí podemos ser más económicos y escribirlo de esta forma. Simplemente como el factor 1/2, porque es común a todos estos términos, que multiplique a la suma de cada masa, vamos a llamarla m sub i, por la velocidad con la que se esté moviendo cada partícula. Desde la partícula 1 hasta la partícula 4. Y entonces ahí está, esa sería la energía cinética. Bueno, visto tal vez de una forma más compacta, así como una suma. Entonces creo que no estamos diciendo nada nuevo en ese sentido. Entonces la energía cinética de este sistema es la suma de todas las energías cinéticas individuales. Bueno, aquí entra el detalle eh, relevante. Esa energía cinética, sí, nos habla del movimiento de estas partículas. Pero si lo expresamos de esta manera, podríamos llegar a pensar que el movimiento es en una línea recta, lo cual no es cierto, porque pues, como acabamos de mencionar, están rotando alrededor del eje Z. Entonces, ¿qué hay que recordar? Que la velocidad lineal está relacionada con la velocidad angular a través del radio de la trayectoria circular. Entonces, regresamos una vez hacia atrás y recordamos, aquí está. Vean, la velocidad, bueno, el módulo. El módulo de la velocidad tangencial es igual a R, la separación al eje de giro, por la velocidad angular. Entonces, utilizando ese dato, vean lo que va a suceder a continuación. En esta ecuación podemos escribir lo siguiente. Bueno, voy a anotar una vez más esto, K, energía cinética. Hemos visto que la podemos escribir simplemente, a ver, de este modo. Lo voy a utilizar aquí.
Entonces, bueno, sigo con el análisis de la situación aquí abajo. Bueno, entonces, recordando lo que les comentaba hace unos instantes de la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular, podemos escribir lo siguiente. Tenemos un medio, ese factor no cambia, la suma desde la partícula 1 hasta la partícula 4, multiplicando a cada masa, y aquí viene el cambio. RI por omega, y este factor se eleva al cuadrado. Esta RI que aquí aparece es justamente la distancia a la cual se encuentra cada partícula, y es distinta, como vemos aquí. La masa 2, por ejemplo, está más cerca del origen, la masa 3 está más alejada, entonces la distancia que hay al eje de giro pues es distinta en cada partícula. Por eso es que estamos aquí indicando eso con ese subíndice I. La velocidad angular dijimos desde un inicio que iba a ser la misma para todas ellas, por eso no lleva subíndice. Bueno, podemos aquí reordenar los términos y encontramos la siguiente expresión. Vean, quedará un medio, ese factor, pongo aquí en otro color, la suma desde la partícula 1 hasta la partícula 4 de el producto de MI por RI al cuadrado. Los pongo unidos. Y todo esto multiplica a omega al cuadrado. Finalmente, podemos escribir lo siguiente. Un medio, todo lo que esté en amarillo lo voy a reemplazar por la letra I mayúscula. Y omega cuadrada. Esta última ecuación, la del extremo derecho, ¿a qué les recuerda? ¿A qué se estará pareciendo? Esa cantidad, un medio por una, independientemente de la letra, ¿no? Aquí nos está hablando de un término I y después la velocidad, en este caso angular, al cuadrado. Tenemos entonces lo siguiente. La expresión anterior se conoce, o la vamos a llamar, la energía cinética rotacional. De hecho, tiene una forma muy parecida a la energía cinética para una partícula, el factor medio, un término que está relacionado con la masa, con la inercia, multiplicándose por la velocidad de la partícula al cuadrado. Claramente, I, el término I que acabamos aquí de comentar, no nos habla solo de una partícula, sino nos está hablando de el conjunto de las cuatro partículas. Y no solamente eso, nos está diciendo o tiene la información de cuál es la distancia de cada una de ellas al eje de rotación. Justamente por eso, bueno, vamos a tener la siguiente nomenclatura. Entonces, la expresión así puesta se conoce como energía cinética rotacional de una
de una distribución discreta de masas o de partículas, si se quiere, mejor, de partículas que rotan alrededor de un eje dado, con velocidad angular omega, ¿no? Bueno, ahora escribo la letra omega, donde la cantidad que hemos llamado I, que es igual a esta suma que ahí también aparece en color amarillo, se conoce como